Amigos de Sabática, me alegra saludarlos una vez más. Deseo de todo corazón que Dios los esté bendiciendo abundantemente en todos los aspectos de su vida. Antes de pasar a este comentario de la lección número 6 de Escuela Sabática, quiero recordarles que además de tener la oportunidad de ver estos videos aquí en Facebook, en esta página Sabática, también pueden ustedes encontrarme en YouTube poniendo exactamente mi nombre, Adolfo Montalvo Gil. Montalvo con V y Gil es solamente G-I-L. Así que espero por allí tener su pulgar arriba de que les gusta, o su comentario, o por lo menos su visita, y que disfruten de estos comentarios respecto a los temas de Escuela Sabática. Como decíamos, en esta oportunidad vamos a comentar el tema número 6, que lleva por título La prioridad de la promesa. El versículo de memoria se encuentra en Gálatas 3:18 y dice de la siguiente manera: Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la fe, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Podemos sentir que el versículo está un poquito enredado, o que podría ser más claro. Aprovecho para comentarles que estos 5 versículos que vamos a estar estudiando esta semana, Gálatas 3:15 al 20, en los detalles tienen cierto grado de dificultad. Les pido que pasemos por alto ahorita los detalles de estos versículos y nos concentremos en los aspectos más generales de estos 5 versículos y de este tema número 6 de Escuela Sabática. Les propongo que estos versículos se pueden agrupar en 3 ideas o eventos importantes, que son los que les quiero mostrar a continuación en este diagrama que está a mis espaldas. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Voy a moverme para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Vemos entonces aquí en el lado izquierdo, bueno, tal vez valdría la pena comentarles antes que el diagrama tiene 3 grandes bloques. En primer lugar está este bloque que lleva por título Pacto de Dios hacia Abraham, y le he puesto aquí una fecha de aproximadamente 1700, 1800 tal vez antes de Cristo, y 430 años después de eso, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a Moisés para que la presente a los israelitas allí en el monte Sinaí. Esto pues ocurre 430 años después de lo que ocurrió acá con Abraham, lo que correspondería aproximadamente, mis números no son exactos, 1270 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años se van restando hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tercer elemento de este diagrama le he titulado Gálatas 3:15 al 20, que es el tema o que es el asunto que queremos entender esta semana. Bien, empecemos por el lado izquierdo, el pacto de Dios con Abraham. Nos comenta el autor de la guía de estudio que Dios establece un pacto de tipo testamento con Abraham. Esto significa que Dios unilateralmente le hace ofertas, promesas, le asegura bendiciones a Abraham. El autor de la guía de estudio nos dice que Abraham no tiene que poner nada de su parte. Todo lo promete, lo plantea, lo garantiza el Señor. En el versículo 15 de Gálatas 3 se hace alusión a este pacto que Dios hace con Abraham. Este pacto es una réplica del plan de salvación. No es solo un hecho histórico, o si es un evento histórico, es un evento histórico muy importante. Porque de acuerdo a lo que vamos a analizar más adelante de los mismos versículos 15 al 20 de Gálatas 3, el apóstol Pablo considera que esta réplica presentada por Dios a Abraham es la forma correcta y exacta de salvarse. Dios le ofrece una oportunidad a Abraham diciéndole que será padre de muchedumbres, que le va a dar una tierra, le va a mostrar una tierra de la cual Abraham ha de ser propietario, y además le asegura que va a tener un hijo en su vejez, a partir del cual produciría un pueblo grande que sería una bendición para todo el mundo.
El apóstol Pablo en Gálatas 3:15 al 20 está enfatizando que ese es el plan de salvación original. Entonces, este pacto incluye la palabra promesa que encontramos tanto en el versículo de memoria como a lo largo de los versículos del 15 hasta el 18. Vamos encontrando que la palabra promesa se repite una y otra vez. Esa palabra promesa hace alusión al pacto que Dios hace con Abraham. Observemos el segundo elemento de este diagrama. 430 años después, se le dan los 10 mandamientos en 2 tablas al pueblo de Israel. Esto aproximadamente 1270 a.C. Ya había yo dicho que mis números están más o menos, no están exactos. Entonces, la guía de estudio nos llevó a considerar por qué o para qué se dieron estas tablas, para qué se dio esta serie de 10 mandamientos. Podemos leer allí en Gálatas 3:19, dice de la siguiente manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo interesante de este versículo es la primera parte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. El pueblo de Israel había salido de Egipto y su capacidad, sus facultades espirituales estaban bastante limitadas. Estaban acostumbrados a los sentidos. No había escuelas como las que ahora tenemos. Era un pueblo hasta cierto punto bastante necesitado. Es cierto que habían tenido manifestaciones gloriosas de Dios a lo largo de la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y si contamos hasta la llegada a las puertas de Jericó. Sin embargo, el pueblo de Israel aparentemente no comprendía correctamente el amor de Dios. Dios vio bueno darles estas tablas con los 10 mandamientos a los israelitas a fin de que ellos pudieran tener más en claro su estado pecaminoso, que sería el mismo significado que tendría para nosotros hoy la ley. La ley es dada para revelar nuestra condición lastimera, desafortunada. Y al respecto, el autor de la guía de estudio también nos llevó a leer diferentes versículos de Romanos 3, Romanos 6, Romanos 7, y en todo caso el apóstol Pablo dice que la ley es justa, santa, buena. Incluso dice: yo no conocería lo que significa codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley fue dada a los israelitas no para sustituir el pacto que Dios había hecho con Abraham. La ley fue dada a los israelitas no como un nuevo modelo o mecanismo de salvación. El mecanismo se mantenía vigente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo de memoria. Dice que si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa, dice el apóstol Pablo, pero la promesa Dios se la dio a Abraham. Es decir, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: el mecanismo de salvación es tal como se le ofreció a Abraham en el pacto inicial. Ahora, otra reflexión que podemos derivar de este segundo elemento del diagrama es: ¿hasta cuándo está vigente la ley? El autor de la guía de estudio nos decía que algunos grupos cristianos actuales toman este versículo de Gálatas 3:19 como una prueba de que hasta la muerte del Señor Jesucristo termina la vigencia de la ley. Sin embargo, esto no va de acuerdo con el pensamiento completo del apóstol Pablo, porque como revisamos ahí en Romanos 3, 6 y 7, si el apóstol Pablo hubiera considerado que la ley terminaba con el sacrificio del Señor Jesucristo, el cual ya había ocurrido, allí en Romanos hubiera declarado definitivamente que la ley ya no tenía vigencia. Pero no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. En cambio, lo que sí ocurre es que hasta la muerte del Señor Jesús, la ley era como un cheque en blanco, sin una cantidad. Pero con la muerte del Señor Jesucristo, ese cheque adquiere validez.
y entonces pasamos de un estado donde solamente se promete a un estado donde se convierte en realidad. Tras la muerte del Señor Jesús se convierte en realidad lo que antes era solamente promesas. En todo caso, pasaremos al tercer elemento de este diagrama, donde encontramos el escenario de la carta, el autor, el apóstol Pablo, los lectores de la carta, que son los Gálatas, y estamos estudiando especialmente Gálatas 3:15 al 20. Los Gálatas, quisiera aclarar, advertir, que no estaban siendo acusados de idolatría por el apóstol Pablo. Fíjense que eran gentiles, no eran judíos. Al parecer la mayoría de ellos eran gentiles, pero su problema no era de idolatría. Por supuesto, su problema no era de paganismo. El problema de los Gálatas es que se habían dejado influenciar, y no sabemos durante cuánto tiempo ni en qué medida, por el pensamiento legalista judaizante. Es decir, por lo que el apóstol Pablo escribe aquí en Gálatas 3:15 al 20 y lo que estudiamos la semana pasada, por lo que dice el apóstol Pablo en estos textos, parece que los Gálatas tenían ya muy enraizada una cultura religiosa, una práctica religiosa de tipo legalista judaizante, que al parecer la podríamos relacionar con la ley, la que mencionábamos acá en este segundo elemento. Es decir, estos Gálatas, lectores de Pablo, habían seguido las ideas de algún grupo, de algunos predicadores, de algunos conferencistas de aquel tiempo, que enfatizaban o que daban a entender que el pacto de Abraham había quedado cancelado con la llegada de los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo está diciendo, no es así. Ahora, en cuanto a Pablo, debemos aclarar que Pablo, por defender y exponer la justificación por la fe, no lo podemos reconocer como un libertino, alguien que promueve licencia para pecar. Él lo que está aclarando es que siempre hemos sido salvos por fe. Y esto es lo que está tratando de aclararle a sus lectores gálatas, quienes, como ya dijimos, se están dejando llevar por este pensamiento legalista judaizante. Esta es la condición que encontramos entonces para estos momentos de Gálatas, o de la carta, de la parte que estamos estudiando de la carta de Pablo a los Gálatas. Una especie de regaño del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Entonces les propongo, amigos y hermanos, que estos tres elementos serían, o este diagrama sería la forma en que deberíamos plantear nuestro repaso para este sábado. Volviendo, resumiendo lo que hemos dicho, número 1, hubo un pacto de Dios hacia Abraham. Acuérdense que el autor de la guía nos aclara que no debemos confundirlo con un contrato donde Abraham habría puesto algunas cláusulas, habría ofrecido algo. Es claro que Dios fue el que le ofreció unilateralmente a Abraham. Y esto lo enfatiza el apóstol Pablo muy claramente. Este es el primer elemento. El segundo elemento es, y el que provoca todo el problema, toda la discusión, lo que tenemos que aclarar y entender esta semana, es la llegada de los 10 mandamientos al monte Sinaí. En un momento cumbre, es como la carta constitutiva del pueblo de Israel. Después de haber sido esclavos, se formaliza su libertad con la llegada de estos 10 mandamientos. Razón por la cual los posteriores y últimos descendientes de Abraham, que serían los judíos contemporáneos al Señor Jesús, y incluiríamos a los predicadores que los Gálatas estaban escuchando, pues decían, esa es nuestra identidad, esa es nuestra forma de salvarnos. Por eso ellos caen en el error de apegarse a la observancia de la ley. Y el tercer elemento entonces es la situación que se está presentando en esta parte de Gálatas entre Pablo y los Gálatas. Así que quisiera presentar una última ecuación que creo que ayuda a comprender también estos versículos que hemos estudiado. Esta ecuación dice que la promesa es igual a la herencia, y la herencia es igual
a salvación por fe. Así es como resolvemos todo este problema tipo matemático que nos está planteando el apóstol Pablo con sus escritos. Cuando en el versículo de memoria dice que la herencia, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, nos está diciendo que si la salvación es por la ley, entonces ya no es por la promesa. De acuerdo con eso, entonces podemos manejar esta igualdad. El apóstol Pablo está diciendo que promesa tiene que ver con herencia y herencia tiene que ver con salvación por fe. Muy bien, considero que estas son las ideas principales del tema de esta semana que debemos repasar, que deben quedarnos claras. Ahora quiero compartirles a ustedes, como les he invitado a considerar en comentarios anteriores, esta sección, la del nivel formativo, y que tiene que ver con la pregunta de ¿por qué estudiamos este tema? ¿Por qué estudiamos estos 5 versículos de Gálatas 3, 15 al 20? En primer lugar, les propongo que estudiamos este tema por el problema que tenemos los seres humanos de la autosuficiencia humana. El caso de los Gálatas es uno, pero es muy similar al de los que queremos salvarnos por hacer obras buenas, a los que queremos salvarnos por nuestra gran capacidad, cultura y educación, a los que queremos salvarnos por ser reconocidos como genios, por personas notables, a los que quieren salvarse adorando imágenes y no dependiendo de Dios. Quiero decir entonces que la situación de los Gálatas es apenas una versión de un problema común a todos los seres humanos. Esa tentación de sentirnos buenos por nuestros propios medios y de que no necesitamos de Dios. A esto le podemos llamar autosuficiencia humana. Entonces, estudiamos este tema porque debemos evitar la autosuficiencia humana, que era el problema que estaba queriendo atacar el apóstol Pablo en los Gálatas y hasta cierto punto en estos predicadores que los estaban confundiendo. ¿Por qué estudiamos este tema? Número 2, les propongo que consideremos el esfuerzo del apóstol Pablo. ¿Qué necesidad tenía él de estar escribiendo estas cartas cuando era difícil enviar una carta? No existía incluso el papel, todo era en papiro. A lo mejor ese material era caro de conseguir, o las pieles también se utilizaban como medios para comunicar mensajes escritos. ¿Qué necesidad tenía el apóstol Pablo? ¿Qué determinación del apóstol Pablo en insistir en ayudar a los Gálatas que los tenían a la distancia y que estaban tan llenos de esta autosuficiencia de la que estamos hablando? Y esto nos hace pensar en el esfuerzo que han invertido los que nos han comunicado el Evangelio a nosotros. Por eso hemos estudiado este tema tan importante. En tercer lugar, voy a llamarle así, la mecánica de la salvación. El apóstol Pablo está aclarando con esta alusión que hace al pacto que Dios hizo con Abraham. Está explicando que la mecánica de la salvación siempre ha sido la misma. Somos salvos por la iniciativa divina, por el amor divino, por la capacidad divina, por las buenas intenciones divinas. No podemos aportar nada al pacto que Dios siempre ha ofrecido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en una sola frase, ahí en Gálatas 3, 15 al 20, que la mecánica de la salvación sigue siendo tal cual se le ofreció a Abraham, que la llegada de los 10 mandamientos no cambió la mecánica. Ese es el error el entendimiento equivocado que el apóstol Pablo trata de aclarar en sus oyentes, en sus lectores de Gálatas. ¿Por qué estudiamos este tema? Seguimos planteando la pregunta y entonces ahora propongo que por la vigencia y el rol que cumple la ley. Estos 5 versículos nos ayudaron a entender que la ley sigue vigente, que cuando en el versículo 19 de Gálatas 3 dice hasta el Señor Jesucristo,
hasta la llegada del Señor Jesucristo, no está diciendo que hasta allí se acababa la ley. La ley sigue vigente. El asunto es que a la llegada del Señor Jesucristo se concreta lo que antes habían sido solamente promesas. Y luego el rol de la ley, pues la ley tiene una vigencia en nuestros días. Quien vive por fe necesariamente vive de acuerdo a la ley. Y por último, aquí mismo, en esta sección del nivel formativo, les comento, y bueno, esta es una opinión personal, el esclarecimiento que requiere este gran conflicto. Ya no se ve aquí en el diagrama atrás de este tablero, pero dijimos que aproximadamente 1800 antes de Cristo Dios le ofreció el pacto a Abraham, y 430 años después Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a los israelitas. Esto 1270, habían pasado 430 años. Y luego de 1270 llegamos hasta el año en que nace nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está escribiendo aproximadamente, otra vez con mucha seguridad me estoy equivocando con la fecha, pero es aproximadamente el año 70 u 80 después del Señor Jesús. El tiempo que ha pasado desde 1200, 1300, 1700, perdón, antes de Cristo hasta el apóstol Pablo, y del apóstol Pablo hasta nuestro tiempo. Cualquiera diría, es demasiado tiempo el que Dios se está llevando para esclarecer este gran conflicto. Pero si comparamos nuestro tiempo, que se mide en miles de años, contra la eternidad en la que viven todos esos seres inteligentes que nunca cayeron, que nunca conocieron el pecado, pues nos estamos dando cuenta del tiempo que tiene que transcurrir para que las cosas queden suficientemente claras respecto al gran conflicto entre el bien y el mal. Así que estas son las 3 partes del repaso. Lo que vimos primero sería el nivel informativo, el que tiene los 3 segmentos, los 3 momentos históricos. Lo que pusimos en el tablero sería el nivel formativo, y quiero concluir con el nivel transformativo, que recuerden que se contesta con la pregunta: después de que estudiamos esto, ¿qué vamos a hacer? Número 1, tomar estos asuntos con seriedad. Hagamos el esfuerzo de tomar estos asuntos con seriedad. En segundo lugar, valorar el plan de salvación, la iniciativa de Dios, la bondad que ha tenido de considerarnos y ser muy claro en sus ofrecimientos. Y en tercer lugar, conservar, permítanme decirlo así, conservar en muy buen estado nuestras facultades mentales para tener siempre interés por las verdades eternas. Porque es que si nosotros nos acostumbramos a los estímulos, a los programas seculares, a los estímulos que ahora hay en la tecnología, en la electrónica, podemos perder interés por entender, por tomarle tiempo, por ponerle atención y concentración a estos temas, a estos escritos del apóstol Pablo. Bien, espero que este resumen, este comentario sea muy útil para ustedes. Recuerden que siempre es agradable saber qué opinan, qué piensan. Pueden escribir aquí en Facebook algún comentario, alguna sugerencia que tengan, o recuerden que también pueden encontrarme en YouTube con mi nombre, Adolfo Montalvo Gil. Allí encuentran también este video y ahí pueden poner también su comentario. Bien, que el Señor los bendiga, que tengan un repaso muy fructífero este próximo sábado 5 de agosto. Muchas gracias, Dios les bendiga.